Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta semana toca por fin hacer un episodio sobre la fotosíntesis. Las plantas y algas son una parte importantísima de la vida en la Tierra y hay muchas cosas interesantes que hablar con respecto a ellas. Pero es muy difícil hablar de ellas si no entendéis primero el proceso químico en el que se basa su existencia, y por extensión la nuestra. Y es que si lo pensamos un poco somos unos privilegiados energéticos. Un cuerpo humano es un auténtico derroche. Tenemos sangre caliente, tenemos muchísima energía para hacer cosas todo el día, y tenemos un cerebro enorme que no para de usar energía eléctrica para pensar en todo tipo de cosas, algunas de ellas muy poco importantes. Todo esto no es gratis. Como vimos en el tercer episodio de la célula, el que se tituló 1 billón de calderas, estos procesos requieren que nuestras mitocondrias estén consumiendo constantemente glucosa y oxígeno. Necesitamos echar constantemente combustible fresco en la caldera, y nos pasamos la vida comiendo y respirando para que todo siga funcionando. La única razón por la que podemos mantener este tren de vida tan desmadrado es que hay un montón de organismos que no paran de generar oxígeno y materia orgánica a partir de la luz solar, es decir, que realizan la fotosíntesis. Hoy voy a explicar un poco en qué consiste este proceso, pero para eso tenemos que empezar desde el principio, así que vamos a ello. Esto va a incluir algo de física y química y podrá hacerse un poquito denso a veces, pero tenedme paciencia. Es algo que es bonito e importante saber, y que os ayudará a entender muchísimas cosas más adelante. La razón principal por la que ocurren cosas en el universo es que la entropía tiende a aumentar. Todo a nuestro alrededor tiende a tener la menor energía posible, a tener la mayor entropía posible, a ser lo más estable y homogéneo posible. A nada le gusta estar demasiado cargado de energía, y cuando lo está hace lo posible para librarse de ella. Esta disipación de energía es lo que provoca que las cosas se muevan, y los procesos que ocurren cuando se disipa la energía se pueden aprovechar para hacer trabajo. El viento es un ejemplo de este fenómeno. Es aire moviéndose entre distintos puntos del mundo porque tienen distintas temperaturas y presiones atmosféricas, y esto es inaceptable. Todo tiene que ser lo más igual posible. Uno puede aprovechar la oportunidad de que todo este aire se está moviendo para poner un molino en el camino, robar parte de esa energía que se está disipando y hacer cosas con ella, como por ejemplo convertirla en electricidad o moler grano. Esto ocurre también a nivel químico. Algunos compuestos son más estables que otros. Y si mezclamos varios, los átomos y moléculas que los componen tenderán a intercambiarse, reorganizarse y barajarse hasta alcanzar un estado de mínima energía o máxima estabilidad. En el proceso se liberarán de la energía que les sobra y alguien espabilado puede aprovecharla. Un ejemplo muy bueno de esto son las baterías. Una batería es en esencia dos compartimentos o pocillos con distintos compuestos químicos inestables, no en el sentido de que vayan a explotar, sino en el sentido de que preferirían reaccionar el uno con el otro si les damos la oportunidad. Específicamente, a uno de los compuestos de nuestra batería le sobran electrones, unos componentes muy pequeños que forman parte de todo lo que nos rodea y que son los responsables de la carga eléctrica de las cosas. Total, que a uno le sobran electrones y por tanto tiene carga eléctrica negativa, pero al otro le faltan y por tanto tiene carga eléctrica positiva. Esto es inaceptable, y ninguno de los compuestos está cómodo con esta situación. Por suerte para ellos podemos ser amables y ayudarles conectando los pocillos con algún tipo de material conductor. Esto es lo que ocurre cuando conectamos los polos positivo y negativo de una pila o de una batería. Cuando los dos pocillos están conectados, de nuevo la tendencia del universo a hacer todo más equilibrado entra en acción, así que el compuesto al que le sobran los electrones los comenzará a pasar al que le faltan, hasta que la reacción química entre los pocillos se completa y la batería se agota. Esta corriente de electrones o corriente eléctrica se puede aprovechar poniendo cosas en el puente conductor que conecta ambos pocillos de la batería. Por ejemplo, una bombilla, que es un alambre que se calienta y brilla cuando recibe corriente, y que ilumina nuestro cuarto, por ejemplo. Una bombilla es lo mismo que un molino, es el mismo principio, pero cada uno aprovecha vientos distintos. Nuestro cuerpo usa un método parecido para obtener energía, como vimos hace unos cuantos episodios. Nuestras mitocondrias hacen reaccionar la glucosa y el oxígeno, dos compuestos con mucha energía que están deseando liberar, y los transforman en compuestos menos energéticos y más estables, como por ejemplo, en este caso, agua y dióxido de carbono. Por el camino recogemos la energía que se libera, y la usamos para todas esas cosas que nos gusta tanto hacer, como seguir viviendo o discutir en Internet. Todos estos intercambios de energía son fenómenos naturales, que ocurren sin que les pongamos esfuerzo o a veces solo un pequeño empujón, como quien añade una chispa a un montón de leña. Es muy fácil que ocurran, y por el camino liberan energía. Pero esto nos plantea una pregunta interesante. ¿Pueden todas estas reacciones de alguna forma ocurrir al revés? Bueno, no pueden ocurrir de forma espontánea. Si viéramos agua fluir montaña arriba pensaríamos que nos hemos vuelto majaras, pero sí es posible bombear agua montaña arriba, por ejemplo. También podemos mover el aire con, no sé, un abanico, por ejemplo, aunque haría falta un abanico muy grande para invertir el viento.
De la misma forma, algunas reacciones químicas del tipo que se usan en las baterías pueden ocurrir en la dirección inversa si les enchufamos electricidad. Esto es algo que vemos ocurrir todos los días cuando ponemos a cargar el móvil, o el celular dependiendo del lado del Atlántico en el que esté uno. El caso es que algunos de estos procesos naturales son reversibles si usamos suficiente energía. El problema es que la energía que hace falta para revertirlos es mayor que la que nos proporcionan cuando ocurren y los aprovechamos. La energía que gastamos al bombear agua montaña arriba es mayor que la que obtenemos al pasarla por una turbina cuando baja. Si no fuera así, la vida sería mucho más fácil para todo el mundo, ¿verdad? Pero esto nos plantea una pregunta. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestras mitocondrias? La reacción que nos alimenta es una reacción de combustión. Ocurre en pasos pequeñitos y por eso no ardemos. Pero la reacción desde el punto de vista químico es básicamente la misma que ocurre en una hoguera. Metemos un combustible, normalmente algo con mucho carbono, lo hacemos reaccionar con oxígeno y obtenemos dióxido de carbono y agua. ¿Qué clase de sistema, qué clase de energía hace falta para invertir una combustión? ¿Se puede rebobinar una hoguera? ¿Se puede rebobinar el fuego de una caldera? Pues resulta que sí, solo que con mucho cuidado y energía solar. Bienvenidos a la fotosíntesis. El concepto de usar el sol como fuente de energía es bastante antiguo. Las bacterias lo inventaron hace varios miles de millones de años, poco después de que apareciese la vida. Lo principal que se necesita para hacerlo es un material capaz de absorber la energía que proviene de la luz, algo que no es exactamente raro. De hecho, podemos ver este tipo de materiales en gran cantidad en nuestro día a día, dando color a todo tipo de construcciones humanas. Nosotros los llamamos pigmentos. Para entender cómo funcionan necesitamos entender un poco la luz. La luz es una onda. O mejor dicho, cada rayo particular de luz es un enorme manojo de distintas ondas. Una cosa rara de la luz es que estas ondas se comportan a veces como partículas sólidas, pero no sabría explicaros cómo ni por qué. Los físicos han creado teorías enteras para intentar explicar este tipo de fenómeno, que muchas veces incluyen analogías muy elaboradas con gatos y cajas. A nosotros por ahora nos basta con saber que cada rayo de luz es como un mar en miniatura, lleno de ondas que vibran como si fueran grupos de olas que llegan a la costa una detrás de otra. Pero si nos fijamos bien en las olas del mar no siempre vibran igual. Las olas a veces llegan con más frecuencia a la costa, una detrás de otra, mientras que otras veces después de una ola la siguiente tarda más tiempo en llegar. Si tuviésemos un helicóptero veríamos que esto depende de la distancia entre la cresta de una ola y la cresta de la siguiente. Cuanto más alejadas están las crestas, la onda es más larga, tiene mayor longitud de onda, y cuanto mayor es la longitud de onda, menor es la frecuencia con la que las olas estarán llegando a la playa. Y al revés funciona también. Cuanta menos distancia haya entre olas sucesivas, más corta es la onda, menor es la longitud de onda, y mayor es la frecuencia con la que llegarán a la playa. La longitud de onda y la frecuencia son propiedades muy básicas de las ondas, y la luz no es una excepción. Cada onda particular de luz tiene su longitud de onda y su frecuencia, y estas son cosas que para las personas son muy fáciles de medir. Nuestros ojos miden automáticamente la longitud de onda de la luz que les llega, manda la información a nuestro cerebro, y nuestro cerebro la traduce a colores. Los colores azules y violetas representan ondas de luz con ondas cortas y frecuentes, mientras que los colores anaranjados y rojos son ondas con longitudes de onda largas y que por tanto llegan a la playa de nuestros ojos con menor frecuencia. La luz del sol es lo que llamamos luz blanca y contiene luz de todos los colores, de todas las longitudes de onda. Un pigmento absorbe selectivamente algunas de estas longitudes de onda y refleja el resto. Las longitudes de onda que refleje serán las que lleguen a nuestros ojos y serán las que hagan que el pigmento tenga un color determinado. Pero ahora mismo, más que la luz que reflejan, nos interesa la que absorben. La luz contiene energía, y cuando un pigmento absorbe luz, absorbe también esa energía. Eso lo desestabiliza. Lo hace querer volver a un estado de menor energía, y hace más probable que reaccione con las cosas que están a su alrededor. Esto es algo de lo que se aprovechan los organismos que sacan energía del sol. Estos organismos tienen pequeñas partículas de pigmento insertadas en su membrana. Cuando estos pigmentos absorben luz, se encuentran rebosantes de energía, y con muchas ganas de transmitírsela a lo que sea. ¿Recordáis los electrones de los que hablábamos antes, los que hacen funcionar las baterías? Los pigmentos, como toda la materia, también tienen electrones, y en este caso concreto la energía que ha absorbido el pigmento se ha concentrado en uno de ellos, que se mueve como loco y amenaza con separarse de la molécula. Por suerte el organismo lo tiene todo planeado, y ha colocado al lado de este pigmento una proteína que quiere absorber este electrón junto con la energía que lo acompaña. Bueno, en realidad no lo quiere. Mejor podríamos decir que es capaz de aceptar esa energía y se volvería inestable en el proceso, pero sería menos inestable de lo que es la molécula de pigmento ahora mismo. El universo tiende a la estabilidad, así que lo mejor en conjunto es que el pigmento le pase ese electrón que está tan cargado de energía como si fuese una patata caliente. Esta es una reacción favorable que va de mayor a menor energía, de menor a mayor estabilidad, como agua que fluye corriente abajo, así que en el proceso se liberará energía. Pero la cosa no acaba aquí.
Al lado de esta proteína en la membrana hay una segunda proteína. Si esta proteína tuviese la patata caliente sería ligeramente menos inestable que la primera. Pasar la patata caliente de la primera a la segunda proteína es por tanto una reacción favorable, como fue pasarla del pigmento a la primera proteína. Así que de nuevo ocurre sin ponerle demasiado esfuerzo y se libera energía. Pero esto no acaba aquí. Hay más proteínas detrás de estas. La patata caliente se pasa hasta 7 veces, y en cada ocasión la transferencia ocurre de una molécula más inestable a una más estable, así que cada vez se libera un poco de energía por el camino. Y bueno, la imagen de la patata caliente ayuda a visualizar todo esto, pero hay que tener en cuenta que en realidad lo que ocurre no es que haya un electrón saltando él solo de un lado para otro. Lo que están ocurriendo en realidad son reacciones químicas entre el pigmento y la proteína, o entre una proteína y la siguiente. En estas reacciones las moléculas se reorganizan, se intercambian componentes, cambian su forma, y el resultado final es que si contamos los electrones totales de una y de otra, una de ellas acabó con un electrón más de los que tenía antes, y la otra acabó con un electrón menos. Pero este proceso aparentemente sencillo requirió que las proteínas correspondientes se moviesen e hiciesen cosas, y en este movimiento hay energía aprovechable. En esencia esto sigue siendo el tipo de proceso que ocurre en todo el universo, al menos que sepamos. La energía fluye de sitios donde hay más a sitios donde hay menos, y entre un lugar y otro agita y mueve lo que se encuentra en su camino. En este caso la energía está transportada por un electrón, y el organismo que realiza la fotosíntesis ha aprovechado el sol para crear esa diferencia inicial de energía que necesitamos para echar todo el proceso a andar. Pero bueno, todo esto es irse un poco al detalle. Lo importante es quedarse con que gracias a la energía del sol el sistema del pigmento y todas esas proteínas funciona de forma parecida a una batería. Queda más claro si en vez de considerar las moléculas una por una pensamos en ellas como en un conjunto. Imaginemos un montoncito de pigmento, un pocillo iluminado por el sol al que de pronto le sobran electrones y un pocillo de proteínas al final de la cadena a las que le faltan. De la misma forma que en una batería se crea una corriente de electrones entre un pocillo y otro, y de la misma forma que nosotros ponemos una bombilla en medio para aprovecharla, las proteínas que están entre el principio de la cadena y el final, entre el primer pocillo y el último, son capaces de aprovechar esa corriente de electrones para hacer un trabajo. El trabajo en este caso es cargar ciertos tipos de moléculas específicas que la célula usa para llevar energía de un lado para otro. Son como pilas recargables que se pueden llevar de un lado a otro de la célula para dar energía a distintas reacciones. Algunas se fabrican simplemente con la energía de este circuito que acabo de comentar, pero la mayor parte de la energía se saca de un proceso algo más elaborado. El proceso en este caso es algo similar a lo que vimos en el episodio de la mitocondria. Todo este movimiento de las proteínas de la cadena que se pasa en la patata caliente se usa para bombear partículas positivas de un lado de la membrana donde ocurre todo esto al otro. Esto hace que entre los dos lados de la membrana haya una diferencia de cargas eléctricas, lo cual de nuevo es inaceptable para el universo en el que vivimos. Las partículas positivas por tanto quieren volver a cruzar la membrana, pero no pueden. Y esto crea presión, como podemos tener presión de vapor en una caldera. Es un montón de movimiento, de emoción esperando ocurrir. El último paso de todo este proceso, y tranquilos que ya casi acabamos, es una de las maravillas de la biología, una proteína con forma de turbina que deja pasar a estas partículas de un lado para otro de forma controlada. El proceso es exactamente el mismo que una turbina puesta en una corriente de vapor, aire o agua, y hasta tiene la misma forma. Esta proteína turbina usa la corriente de partículas positivas para cargar gran cantidad de estas moléculas transportadoras de energía. Este proceso de generación de energía, como os dije, es muy parecido al que usan nuestras mitocondrias. Hay una cadena de pasar la patata caliente que se usa para crear la presión de vapor, que se usa para mover la turbina, que se usa para cargar las pilas moleculares. Y sí, son muchas analogías distintas pegadas, pero creo que más o menos me explico. La diferencia está en que la mitocondria usa la energía que sacamos de quemar glucosa para crear la diferencia de energía que pone los electrones a moverse, mientras que en la fotosíntesis esa energía se saca de la luz solar mediante un pigmento. Esto nos sugiere que este generador celular es algo muy antiguo, que es una parte esencial del metabolismo de todos los seres vivos, o puede que de casi todos, pero esa es una historia para otro día. El caso es que a lo largo de la historia de la vida, distintos organismos han encontrado formas distintas de crear esa pequeña chispa inicial de energía, de iniciar esa pequeña corriente de electrones, y la han enchufado a este mecanismo básico, a esta pequeñísima máquina de vapor molecular, a esta pequeñísima turbina. Fascinante, ¿verdad? Toda esta energía generada por el sol es la que un organismo fotosintético usa para alimentar su metabolismo. Entre otras cosas, todas estas pilas cargadas por esta maravillosa maquinaria celular dan la energía para una serie de procesos químicos capaces de fabricar glucosa a partir del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es muy abundante en el medio ambiente, así que un organismo capaz de realizar la fotosíntesis siempre va a tener la capacidad de crear materia orgánica a partir de básicamente el sol y el aire.
Esta materia orgánica la usan para crecer, para reproducirse, y a veces, cuando no tienen sol, para quemarla como nosotros. Además, los organismos fotosintéticos reponen la materia orgánica que nosotros estamos quemando constantemente para mantenernos vivos. Las plantas la crean a partir del sol, los animales se comen las plantas, otros animales se comen esos animales y toda la rueda de la vida sigue girando. Sin los organismos fotosintéticos, la materia orgánica no sería un recurso renovable, y de hecho sería muy escasa, y no podríamos permitirnos el nivel de complejidad y de gasto constante de energía que hoy en día damos por supuesto. Pero todavía nos queda un pequeño detalle. Hemos visto que en estos sistemas el flujo de energía está canalizado mediante electrones que pasan de un lado a otro de la cadena. Estos electrones no salen de la nada. En el caso de las mitocondrias es fácil. Tanto la energía como los electrones salen de la glucosa que está siendo descompuesta. Pero la luz del sol no tiene electrones, así que ¿de dónde se sacan en la fotosíntesis? Son necesarios porque una vez el pigmento ha perdido electrones se siente mucho menos motivado a donar los que le quedan. Así que antes de comenzar otro ciclo de generación de energía necesitamos recargarlo. Esto os puede parecer un asunto menor, pero en este detalle está la explicación de por qué nuestro mundo tiene el aspecto que tiene. Durante mucho tiempo, hace miles de millones de años, estos electrones se sacaban de cosas como el azufre o el arsénico, que tienden a perder electrones muy fácilmente. Pero este tipo de cosas no son tan abundantes sobre la Tierra, así que en su momento los electrones eran algo relativamente difícil de conseguir, y los organismos fotosintéticos estaban limitados a lugares donde estas cosas fueran comunes. Sin embargo, en algún punto, una familia de bacterias, a las que conocemos ahora como cianobacterias por el color azulado de sus pigmentos fotosintéticos, hicieron un avance extraordinario. Las cianobacterias aprendieron a romper las moléculas de agua para robarles los electrones, y si hay algo de sobra en este planeta es agua, así que las cianobacterias desarrollaron un metabolismo ganador, basado en una fuente de energía ilimitada, el sol, y una fuente de electrones en la práctica ilimitada también, el agua. A las cianobacterias, en resumen, no les faltaba de nada, y explotaron en abundancia, y en el proceso de explotar en abundancia estaban convirtiendo muchísima materia inorgánica en materia orgánica, sentando así las bases de la vida. Pero la cosa no acaba aquí. El proceso de romper agua para quitarle los electrones libera oxígeno, y ahora lo damos por supuesto, pero en su momento era muy escaso. Fue la explosión de las cianobacterias la que comenzó a llenar nuestra atmósfera de oxígeno, y nuestro metabolismo y el de todas las formas de vida complejas depende del oxígeno, es lo que respiramos. Esta innovación bioquímica fue la que estableció el ciclo en el que se basa casi toda la vida en nuestro planeta. Unos quemamos glucosa y oxígeno liberando dióxido de carbono y agua, y otras los desqueman, tomando dióxido de carbono y agua y convirtiéndolos en glucosa y oxígeno con la ayuda de la energía solar. No sabemos qué aspecto tendría la vida sobre la Tierra si esto no hubiese ocurrido, pero probablemente sería muy distinta. Quizá ni siquiera pudiesen existir formas de vida complejas. El metabolismo de glucosa y oxígeno da mucha energía, y es gracias a él que tenemos la vida derrochadora que tenemos. Así que si veis una cianobacteria por ahí, recordad darle las gracias. Pero aunque la fotosíntesis fue inventada por las cianobacterias y tuvieron la exclusiva durante mucho tiempo, parece que hoy en día muchos organismos hacen lo mismo, ¿verdad? Las plantas verdes de toda la vida, por ejemplo. Pero en realidad no. Técnicamente las cianobacterias son las que retienen la exclusiva de la fotosíntesis creadora de oxígeno. La semana que viene hablaremos un poco del quién es quién de los organismos fotosintéticos y volveremos a visitar a nuestra vieja amiga la teoría de la endosimbiosis. Hasta entonces pues, espero que hayáis disfrutado el episodio.